Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por esta quinta edición. Gracias a cada uno de ustedes por participar en esta y como bueno, empezamos y arrancamos bien, porque vamos a arrancar con un tema que creo que ahorita nos sirve un poco mucho reflexionar sobre el periodismo y la política cultural, estas relaciones peligrosas que hemos manejado, pero que además se está dando. Se da desde la violencia que estamos viviendo los mexicanos y el periodista en general en todos lados, y cómo además se ha vivido. Preguntaba justamente hace poco que cómo desde el periodismo cultural se puede generar esta violencia. Pues aunque no lo crean, ya vemos algunos que hemos sido amenazados por el trabajo que estamos realizando, porque también recordemos un poco la historia de países que han tenido este problema de violencia. Ha sido narrada a través de la cultura, a través de los cuentos, de las novelas, un caso tal es Colombia, por ejemplo. Pero bueno, pues ya, vamos a ir más directos, porque la idea es un poco también discutir, analizarnos, y que ustedes también participen, porque de alguna manera esto es parte de la retroalimentación. Tenemos aquí a 4 maravillosas personas, y perdón que hable así, pero me la tenía como un reina, así, ¿no? Tenemos a todos. Vamos a darle la voz a las mujeres primero, claro que sí. Ella es Columba Bertis, es periodista de proceso, una reconocida periodista que además ha tenido diversos premios ya por su trabajo que ha venido realizando, sobre todo en cine es donde más se ha desarrollado. Y adelante, vamos a abordar un poco este periodismo y política cultural, estas relaciones peligrosas que siempre están ahí. Estamos en la línea. Adelante, Columba. Tiene título de película. Sí. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir preocupaciones, anhelos, acusaciones, juzgamientos, en fin. Bueno, yo titulé este pequeño texto El periodismo cultural, un espejo de la situación de la sociedad. Para quienes están preocupados, quienes son periodistas dentro del periodismo cultural, que de verdad sí se puede también contribuir y hablar de lo que está pasando en México. Ante las preguntas, ¿qué papel podría jugar el periodismo cultural frente a las transformaciones que se avecinan y cambiará la manera de entender la cultura para lo que viene? Pues yo planteo otra interrogación más. ¿Qué debería informar el periodismo cultural en este momento? Primero cabe señalar, sin rodeos, que cultura es todo: la política, la economía, la sociología, la antropología, las matemáticas, la vida misma, etc. Y al revés, la política es cultura, la economía es cultura, la sociología es cultura, en fin, hasta la televisión es cultura, quienes muchos no creen, ¿verdad? No acabaría. Incluso pensadores clásicos como Carlos Marx, Max Weber y Émile Durkheim hicieron énfasis en la cultura vista como un proceso social que produce diferentes tipos de sociedades, formas de pensar y estilos de vida. El profesor Iván Tabau, en su libro Teoría y Práctica del Periodismo Cultural, señala: es difícil distinguir dónde deja de difundirse la cultura y cuándo empieza a hacerse cultura. Y sí es verdad. Segundo, es importante subrayar que el periodismo en general también es cultura. El político, el económico, o sea, todo es cultura, el periodismo en general. No en balde, el periodismo como tal tiene sus orígenes en el siglo XVIII en la Ilustración, movimiento que encuentra en la forma de expresión periodística un vehículo ideal a su plan de difundir los conocimientos. Lo que pasa es que tradicionalmente el periodismo cultural, primero en los medios impresos, luego en los medios electrónicos, la radio y televisión y ahora en el internet, se ha enfocado en difundir lo que las instituciones oficiales ofrecen respecto a áreas como la literatura, las artes plásticas, la música, el teatro, la danza, el cine, el patrimonio cultural, la filosofía, la historia, la artesanía, la comunicación, en fin. Sí, hago énfasis en difundir.
De repente el periodismo cultural parece que solo se guía por los boletines y no se va más allá. ¿Acaso el periodismo cultural es vocero de las instancias del gobierno? Debe haber un equilibrio, ¿no creen? ¿Dónde están los esfuerzos individuales e independientes de todos esos creadores y pensadores que solos luchan por sacar sus proyectos adelante? Igual, ¿dónde están los nuevos ideólogos de las universidades, los cuales están realizando infinidades de análisis sociológicos, antropológicos y políticos sobre la cultura? Pero por desgracia no se distribuyen, se quedan en las aulas y si surgen libros de eso, se hallan en las bodegas. Ahí tiene un compromiso el periodismo cultural. Igual, ¿qué pasa con la denuncia de lo que está mal en las instancias culturales o los cuestionamientos, más no linchamientos, sin ton ni son? Hay gente que de verdad cree que juzgar o señalar es periodismo. Y bueno, periodismo tiene la función social de recoger, codificar y transmitir en forma permanente, regular y organizada por cualquiera de los medios técnicos disponibles para su reproducción y multiplicación, mensajes que contengan información para la comunidad social con una doble finalidad: informar y formar, mas no para quedar bien con el gobierno en turno o la iniciativa privada o grupos de intelectuales, las llamadas mafias. El periodismo cultural, que se proyecta a través de la nota informativa, la entrevista, el reportaje, la crónica, la reseña y el artículo de opinión, igual forma e informa, y agregaría que debe incitar a la sociedad a reflexionar. Igual el periodismo cultural le debe dar seguimiento a las problemáticas de la cultura, porque ante la inmediatez de la información, los asuntos se olvidan. Solo una vez se les da espacio en los medios, si acaso 2 veces, como si sacar todas las notas de asuntos nuevos sin contexto e investigación sean logros y lo único que se podría realizar en este momento. Ahora importa más la cantidad de notas y no la calidad. Quizá hay que poner más atención en el periodismo cultural de investigación y lograr temas que repercutan en la sociedad. Incluso hay que poner énfasis, ya que existe ahora una alerta, pero una severa alerta, por desgracia, que la cultura en México es la menos favorecida en los presupuestos gubernamentales. En esta cuarta transformación ha sido un impacto que exista poco apoyo para el financiamiento de la cultura. Es aceptable la austeridad, sí. Es aceptable que en muchas áreas de cultura del gobierno abusan de viáticos, carros y choferes, pero se están enfocando muchas propuestas y sacrificando personal del sector cultural. El deber del periodismo cultural es exhibir todo, sí. Hay que poner bajo la lupa todo, si realmente el proyecto nacional de cultura de ahora es viable. ¿Se está distribuyendo bien los dineros? Esa es nuestra labor ahora, investigar. Otro aspecto para que los objetivos del periodismo cultural se cumplan es luchar para que este deje de ser el patito feo. Cuando antes, en los años 20, 30, 40, 50 y 60 del siglo XX, ocupaba un lugar primordial. Había periodismo cultural, no solo en revistas dedicadas completamente a esta rama, también suplementos y secciones en todos los diarios. Ahora los dueños de los medios prefieren la información política, la de la farándula y los deportes, porque creen que es lo que vende o lo que deja dinero. Esa idea empezó quizá en los 60, cuando surgió el boom de noticieros políticos y centrados en lo más amarillista. Es pavoroso ver cómo cada vez se reducen más los espacios destinados a los temas culturales en los medios informativos, incluso en el internet. Muchos dicen que la violencia en la que se encuentra sumergido México es lo más importante. Entonces, ¿no se ha entendido el periodismo cultural, que también refleja la situación de la sociedad? Porque es un espejo de lo que somos, ya que los creadores
muchos abordan en sus obras, sean libros, pinturas, música, en fin, la realidad en la que vive México o el mundo. No en vano, el Observatorio de Filosofía de México, compuesto por asociaciones, instituciones, facultades, seminarios, investigadores, eméritos, profesores, estudiantes del país e instituciones internacionales, plantean modificaciones en la reforma educativa de López Obrador, en el artículo 3º constitucional, fracción 5ª, para que se imparta la filosofía en general y las disciplinas humanísticas también en general, como el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias de nuestro país en todos los niveles educativos. Porque yo digo, ¿qué es un mundo sin filosofía? Un mundo robotizado, enajenado y deshumanizado. Un mundo sujeto, claro, a la violencia en la que nos encontramos. El periodismo cultural, que también educa, debería estar incluida en esta iniciativa. Por ello, yo creo que en este momento debemos acudir al llamado con estos filósofos, para los periodistas, para empezar a ver qué podemos hacer. Ellos están abiertos. Y cito aquí a la periodista y escritora Elena Poniatowska. México es un país en el que los libros son caros y el periodismo cultural cumple una función educativa, de apoyo y de divulgación. Un estudiante que no puede comprar un libro, sí puede adquirir un periódico o leer Juan Villoro, Christopher Domingos y a muchos más en internet. Para un muchacho a quien un libro le resulta demasiado costoso, leer un artículo en un suplemento cultural es un acercamiento a la obra imposible de costear. Si el joven es un hábil buscador en internet, encontrará textos de Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Rosario Castaños, infinidad de artículos que se creían perdidos, incluso ya están ahí, ¿no? Sí es necesario el periodismo cultural en este momento, porque sin duda refleja lo que somos y los problemas que enfrenta la nación. Quienes dicen que el periodismo cultural no ayuda para realmente apaciguar la violencia, entonces yo les preguntaría, entonces, ¿el arte no ayuda para que termine la violencia? Hay que cuestionarnos. A través del periodismo cultural se deben mostrar, por ejemplo, cómo Ciudad Juárez se organizaron colectivos de artistas jóvenes y crearon bibliotecas, talleres de literatura, música, pintura, en fin, para los niños que han sido o que han padecido la violencia por el narcotráfico y quedaron huérfanos, y su vida de verdad al aprender música, literatura cambió, incluso mejor que los programas gubernamentales. Entonces, ejercer el periodismo cultural bajo las premisas de libertad y autonomía siempre provocan fricciones, porque el poder ejercido por intelectuales, artistas e instituciones esperan que los reporteros estén al servicio de ellos, y no debe ser así. El periodismo cultural ofrece ideas, por ello no se debe permitir que desaparezca o que le den un espacio insignificante o que releguen e marginen al periodista dedicado a este ramo. No, ya es hora de verdad de que se note en todas las instituciones, en los medios de comunicación, que el periodismo cultural puede cambiar a México, puede cambiar a la humanidad, puede cambiar a la sociedad en general. Ojalá y pueda permanecer en todos los medios para que nos reflejemos, nos cuestionemos y podamos tener un país, sí, un México mejor. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias a Columba. Yo le doy ahora ya la palabra a Alejandro Pulido. Él es, además de ser profesor, de ser periodista, es productor del Literal y fundador de la revista Confábula. Y también un gran hombre que nos apoyó para poder estar justo en este lugar. Adelante, Alejandro. Gracias. Bueno, no le puse título, me ajusté a lo que
señalaba la invitación, periodismo y política cultural, relaciones peligrosas, como decía Columba. Recuerda título de película, esta de 2 versiones que ya se han hecho, luego lo platicamos. Estoy de luto, una vez más. La noche del pasado viernes asesinaron en San Luis Río Colorado, Sonora, al periodista Santiago Barroso. Y una vez más, resulta importante decirlo, la verdad jamás será callada a balazos. Desde este foro manifiesto mi profunda indignación por tales hechos de violencia. Son ya 5 colegas caídos en los escasos meses del actual gobierno. Que ahí se detenga la cuenta, por favor. Dicho lo anterior, doy paso al tema que hoy nos congrega. Periodismo, política y cultura son 3 términos que me fascinan por la peculiaridad de que podemos adjetivarlos a partir de todas las ramas del quehacer humano. Ya lo mencionaba Columba. Abarcan lo que somos y se intersectan en el lenguaje. Existen en la medida de su potencial de comunicación. Así podemos hablar de periodismo financiero, política de turismo o cultura del emprendimiento. Intentemos algo más exótico y también funcionará. Cultura de la seguridad, política financiera y periodismo cultural. El juego de combinaciones es vasto y entretenido hasta alcanzar niveles bizarros. Lo cierto es que cada uno de esos conceptos opera por sí mismo con su propia esencia, al margen de cualquier adjetivo que queramos endosarles. Con eso en mente, primero trataré cada uno por separado para que al final plantee cómo relacionarlos entre sí, de tal modo que ofrezcan una reflexión en torno a estas 2 preguntas. ¿Qué papel podría jugar el periodismo cultural frente a las transformaciones políticas que se avecinan? Y cambiará la manera de entender a la cultura para lo que viene, el periodismo cultural. Me retorno a septiembre de 2011. Leila Guerriero se aventuró a la afirmación de que el periodismo cultural no existe. Su disertación, por demás acertada, brinda un punto de apoyo para darnos cuenta de las limitantes que nos hemos impuesto en nuestra labor cuando nos asumimos como reporteros culturales. La llamada especialización ha hecho que restringamos muchas veces la mirada a un conjunto de actividades, en su mayoría asociadas con las bellas artes y la literatura, sin que nos atrevamos a más para cuestionar los entramados del poder que opera desde el Estado. En este sentido, el periodismo es un conjunto de conocimientos que operan y aplican independientemente del apellido que les endilguemos. Una nota se escribe técnicamente igual en la sección de policía que en la de política o ciudad. Las historias basadas en datos se elaboran con el mismo rigor para relatarnos hechos sobre educación o sobre el fútbol. Cuando investigamos, seguimos los mismos principios metodológicos, ya sea para descubrir actos de corrupción o para relatar las penurias de los pescadores por la degradación del ecosistema. El canon de la entrevista de perfil es el mismo si hablamos de Alexa Moreno o de Spencer Tunick. Y así en cada género, en cada técnica y en cualquier área del quehacer humano. Aquí va entonces el primer tuit. El periodismo es uno. Lo que cambia es el bagaje de cada reportero que lo encasillará en una sección noticiosa o le permitirá transitar libremente por todas, incluso las relacionadas con las políticas culturales. La teoría política, por su parte, hace 3 claras distinciones a partir de los términos en inglés polity, politics y policies. El primero de ellos, polity, refiere a lo político, es decir, la manera en la que se integra y cuál es la naturaleza del Estado y su gobierno, sus instituciones, los contrapesos y el orden administrativo. Es lo que vemos ahorita como la transformación del Estado. Lo que respecta a politics, sirve para describir los procesos de negociación, competencia y relaciones de poder entre los actores del juego político, o sea, lo que comúnmente llamamos grilla en México, la política a secas. Finalmente, policies se utiliza para estudiar las acciones que un gobierno implementa desde la administración pública para vincular a la ciudadanía con el Estado, que se traduce en políticas públicas. La interacción entre estos 3 elementos es el punto de partida para comprender el rumbo que se imprime a un gobierno determinado.
Luego entonces, las políticas culturales son políticas y no otra cosa, por lo que están sujetas a métodos de análisis bien definidos. El punto de partida de ese modelo es siempre la definición del problema público que se atenderá. Para que exista una política pública, esta debe de estar relacionada directamente a una solución. Si no existe solución, hablamos entonces de una condición en la que el gobierno es incapaz de intervenir. Esto es prácticamente lo que señala Joan Subirats de la Universidad Autónoma de Barcelona. Solo quisiera hacer una última puntualización. Las políticas son públicas cuando involucran a la comunidad en su elaboración. Son políticas gubernamentales si vienen dictadas desde las cúpulas burocráticas sin que en ello se consulte a la ciudadanía. Y por último, hablamos de políticas de Estado cuando se trata de acciones que trascienden la temporalidad de un gobierno, con el fin de atender un problema que va más allá de una generación. Por la naturaleza misma de la cultura, hay muchas zonas en las que las políticas se vuelven inoperantes debido a su carácter intervencionista, contrario al desarrollo natural de los procesos de y en las comunidades. Y en contraste, existen, siendo políticamente correcto, áreas de oportunidad donde es indispensable que el Estado se aplique en la transformación cultural del país. Es en este punto que lanzo mi segundo tuit. El periodismo ofrece poderosas herramientas para develar los entramados de lo que el gobierno hace o deja de hacer en materia cultural, siempre que se comprenda la naturaleza de las políticas públicas y su impacto en la comunidad. No hablo de periodismo cultural. Llegamos así al centro de este laberinto, la cultura. Dejé este concepto al final para encuadrarlo en lo institucional, en lo que resulta la definición operativa para el gobierno en turno y se haya expresado en instrumentos de la administración pública. En primera instancia, un breve repaso histórico de la evolución de las instituciones nos permite ver que la cultura pasó de ser un área subordinada del sector educación a volverse en sí misma un sector gubernamental. Apenas en diciembre de 2015, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transformó en la Secretaría de Cultura Federal, con lo que pasó a formar parte del gobierno central. Sin embargo, conservó mucho de su estructura orgánica y del aparato burocrático preexistente. Es justo a partir de esa estructura orgánica que provee de orden, áreas de atención, programas y presupuesto, como podemos abordar lo que institucionalmente se concibe como cultura a través de la política para su atención. Vemos de este modo que al arranque de la actual administración las definiciones de políticas gubernamentales han imperado por encima de las decisiones de políticas públicas. En primer lugar, con la decisión apresurada, por simbólica, de crear el Complejo Cultural Los Pinos. Luego, con la rebambaramba ocurrida hace unos días debido a los cambios en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, que hasta la fecha carece de explicación de cómo se afectará esta política de Estado. Además, encontramos que se han desatado una lucha intestina en el aparato burocrático. Como ejemplo, quizá el más visible, la situación de Daniel Golding en la biblioteca, la destitución de Daniel Golding en la biblioteca José Vasconcelos, así como la pretendida reestructuración de la política editorial y de fomento a la lectura. Todo, hasta el momento, pinta como política gubernamental, es decir, decisiones verticales que excluyen a la comunidad, en este caso artística y cultural del país. Por si fuera poco, el recorte presupuestal en casi 1.000 millones de pesos y la suspensión de los programas que se gestionaban en la Cámara de Diputados apuntan hacia una centralización del poder todavía más feroz con respecto a lo que se hacía y distribuía hacia los estados. Entonces, ¿qué papel podría jugar el periodismo cultural frente a las transformaciones que se avecinan? Para mí, la respuesta es simple: hacer periodismo. Punto. Sin apellidos, con las herramientas que se tienen como disciplina profesional. Estamos llamados a ser críticos, investigar y exhibir abusos cuando los haya. Los periodistas también somos actores políticos en la medida que contribuimos al posicionamiento de la agenda pública, como en su momento ocurrió con el diputado Sergio Mayer y sus pifias presupuestales. La salida de Mario Bellatín del FONCA es resultado también de la exposición mediática. Hacer periodismo es para lo que estamos llamados.
dudemos, indaguemos, seamos punzantes, es lo que demandan estos tiempos. Va el último tuit. En la FIL Guadalajara cuestionaron a Paul Auster, ¿verdad, Carolina? Sobre cómo la literatura influye en el cambio social, en cómo afecta a la política. En nada, aseveró el escritor. A ustedes, los reporteros, dijo, les corresponde transformar realidades. Ustedes tienen ese poder en la palabra. Muchas gracias. Gracias a Alejandro Pulido. Y bueno, pues ahora vamos con Primitivo Olvera. Él es jefe de información de W. Aquí sí los dejé a estos dos caballeros al final porque en el caso de Primitivo, por ejemplo, es de los pocos jefes de información que les interesa la cultura. Y sobre todo en radio, porque eso es lo que sí, yo que esté más en radio, me doy cuenta que son menos estos medios y televisión donde abren el espacio para la cultura. Entonces, adelante, Primitivo. Gracias, Caro. Yo creo que el periodismo cultural y el periodismo en general en México está viviendo un momento de reto, un momento complicado por las formas, por el cambio de gobierno en primer lugar. El cambio de gobierno nos trae diferentes maneras de ver la vida pública, diferentes maneras de entendernos con el poder, diferentes formas de hacer las cosas, diferentes códigos en general. Nos estamos acostumbrando, estamos tratando de leer cómo son estas nuevas reglas. Yo no diría que del juego, aunque sí hay algo de eso, pero sí unas nuevas reglas de la forma en que se transmiten las cosas, en que se verbaliza y en que se toman también las decisiones. Acabo de cumplir 100 días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y han sido 100 días vertiginosos. De hecho, han sido más de 100 días, porque realmente pues, empezó a gobernar, ¿qué? El 2 de julio, ¿no? El 2 de julio, cuando se retiró el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, ha sido vertiginoso por la manera en que se han comunicado las cosas, por los anuncios que se han hecho, y eso ha generado mucho ruido. ¿Por qué? En el caso de la cultura, se han hecho, sobre todo, anuncios, se han tomado decisiones polémicas, se han tomado también decisiones simbólicas. Bien le decía Alejandro, haciendo un recuento de estas decisiones, la primera es de transformar la Residencia Oficial de Los Pinos en un museo. Este es un tema que tiene que ver más con el simbolismo. Otra medida importante, pero que pues todavía es muy discutible en cuanto a su fondo y su operatividad, es el trasladar la Secretaría de Cultura al estado de Tlaxcala. ¿Por qué a Tlaxcala? No sabemos qué tan bueno es, qué tanto facilita la gestión de las cosas. Pues ese es un gran cuestionamiento que nadie ha podido resolver. Está el tema de los despidos, de los ajustes presupuestales, de las formas en que se han dado los despidos, ¿no? Y por supuesto el desbarajuste con el FONCA, la salida de Mario Bellatín. Hay más dudas que respuestas, y si bien hay algunas decisiones tomadas, pues no estamos ni siquiera cerca de vislumbrar de qué se trata la política o el proyecto cultural del actual gobierno. En las últimas semanas se ha hablado mucho en algunos foros, se han planteado foros en donde se dice cuál es el futuro de la cultura en México, como si la cultura en México dependiera solamente del gobierno. Es cierto que el aparato gubernamental, el Estado, aporta una gran cantidad de recursos, es quizás el mayor difusor por la forma en que estamos estructurados en cuanto a este andamiaje institucional, es el mayor factor de difusión y de apoyo a la cultura, como es el mayor factor de desarrollo económico, ¿no? Tenemos un gobierno y un Estado muy grande, muy fuerte, y así son las cosas. Sin embargo, la Secretaría de Cultura no ha planteado realmente un panorama, unas directrices claras. Se manejó un documento antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en donde se hablaba básicamente de llevar la redistribución de la cultura. ¿Qué es esto? No lo sé. Se trata de, supongo, ¿no?, de llevar la cultura a todas las regiones, a todos los lugares, y de generar una dinámica en que la cultura mexicana se conozca en México. Creo que faltan muchas cosas, hay huecos en cuanto a la relación cultural
de México con el mundo, por ejemplo, o cuál debe ser el papel del Estado y cuáles deben ser las dinámicas con la iniciativa privada, que también es un factor, o puede ser un factor importante en cuanto a la promoción de la cultura. Ese es, creo que, el primer término en el que el periodismo en general, yo estoy de acuerdo en que el periodismo cultural es periodismo, finalmente, ¿hay periodismo o no hay periodismo? Pero ese es en primer término el reto que enfrenta el periodismo cultural en nuestro país. Y yo, insisto, iría más allá, no solamente el periodismo que está en las páginas culturales, sino el periodismo en general. El de escudriñar, el de revisar las cuentas, el de revisar cómo se hacen las cosas, el de meterse al fondo de los temas administrativos, del dinero. No basta con hablar de austeridad y hablar también de honestidad, pero sí sirven estos dos términos para determinar la vara con la que tiene que ser medida la administración pública. Austeridad y el otro tema es la honestidad. Con eso es con lo que los periodistas debemos hacer nuestro trabajo, más allá de las páginas en donde publiquemos. Y ese es el otro punto que me parece que enfrenta, y el punto importante que enfrenta el periodismo cultural, que tiene que ver con lo que hay más allá de México, que tiene que ver con la forma en la que está cambiando el mundo, la forma en que está cambiando las relaciones humanas y, por supuesto, la cultura. Como decía Columba, pues cultura es todo, y cultura es la forma en que nos expresamos. Estamos siendo superados todos los días por la tecnología, por la forma en que cada vez se encuentran diversos mecanismos para comunicarnos y para expresarnos. La gente más joven encuentra en los teléfonos celulares, en las cámaras de los propios teléfonos, en muchos elementos, expresiones que a veces parecen difíciles de entender, pero la tecnología también nos está dando una facilidad y una posibilidad infinita de sacar a la cultura de los suplementos culturales. No quiero decir que deban de desaparecer los suplementos deben estar porque son una referencia en donde se tiene que tocar no solamente la generación, la creación artística, sino abordar los temas, todos los temas que afectan al ser humano y a la sociedad desde un punto de vista distinto. Y cuando hablo de todos los temas es la política, los deportes, que también se han tocado desde los ojos de grandes escritores, ¿no? Todo lo que nos atañe debe estar encaminado ahí. Entonces son dos retos. Uno, el de revisar la política pública, el de inmiscuirnos, y ahí creo que es muy pertinente este título de relaciones peligrosas. Las relaciones entre el periodismo y el poder no tienen que ser ni condescendientes, ni amistosas, ni mucho menos. Tampoco tendría que ser peligrosas, porque finalmente cuando llegamos a ese punto nos enfrentamos a las agresiones, al acoso y a la muerte de compañeros periodistas. Pero sí tienen que ser relaciones de revisión, de escrutinio constante, ¿no? No, el periodismo no son relaciones públicas, finalmente. Y entonces me parece que, bueno, pues el otro tema, y me parece que es el tema más importante para el periodismo mexicano, es adaptarse a las nuevas circunstancias, ir construyendo sus nuevas circunstancias en función de la manera en que nos estamos comportando y nos estamos relacionando los seres humanos. ¿Qué nos permite eso? Por fin terminar con esta dinámica en la que el periodismo cultural es visto como algo que no es importante. Así como a nivel federal, a nivel gubernamental, la cultura siempre es el lugar en donde se puede aplicar primero la tijera presupuestal. Bueno, pues en los medios ha pasado lo mismo en los últimos años, en donde el primer lugar en donde se pueden recortar recursos, en donde se pueden eliminar coberturas, pues es el tema de la cultura, porque dicen muchos no es rentable. Me parece que no, la cultura ya puede ser rentable y tiene que estar al nivel de los demás temas que abarca el periodismo. Creo que es un momento en el que las fuentes informativas comienzan
a difuminarse. Ya no sabemos cuándo estamos solamente en el terreno de la cultura o solamente en el terreno de la política, y eso nos da una posibilidad de replantearnos como periodistas para entrarle a todos los temas desde un punto de vista novedoso. Creo que es un momento importante, un momento retador y crucial, un momento de crisis también para los medios, crisis financiera y crisis de credibilidad para los medios tradicionales, pero también en función de esa crisis pues aparece una oportunidad que debemos aprovechar. Es la oportunidad de adaptarnos, de renovarnos y de hablar de manera distinta, de cambiar nuestro lenguaje, de cambiar nuestra forma de pensar y de ejecutar el periodismo. Gracias. Bravo. Y bueno, dejamos en último lugar al señor Edgar Tamayo. Él es corresponsal de Televisa desde hace más de 30 años. Él ha cubierto alrededor creo que son 27 Cervantinos. Y es importante también esta visión del corresponsal, que además tiene que ir de un lado a otro porque tiene que cubrir todo. Y ahí entra también cultura. Y también la idea es, bueno, ¿qué ha hecho o cómo puede él hablarnos un poco sobre lo que ha pasado en Guanajuato en específico en el ámbito cultural y cuál viene siendo también pues, estos retos que ahora tenemos? Hola, buenas tardes. Pues más que un texto, yo quisiera más bien abrir esta mesa al debate y al diálogo entre mis compañeros y platicar. Bueno, en 30 años en Guanajuato ha pasado de todo, ¿no? Yo realmente no soy un periodista cultural, no tengo la gracia de mis compañeros y de ustedes. Yo realmente soy un reportero de calle que por vivir o llegar a Guanajuato tuve que conocer la política, tuve que conocer los deportes, tengo que conocer la policíaca y gracias a Dios el Festival Cervantino, como lo hemos dicho, ¿no? Creo que los que han tenido la oportunidad de conocerlo, cubrirlo o vivirlo algún día sabrán que es un evento que le ha cambiado la vida a un estado, ¿no? Un estado que por años fue un estado muy tranquilo, un estado que con los años vino creciendo culturalmente, que tuvo en su momento 2 orquestas, que llegó a ser el parteaguas con este festival que es el más importante de Latinoamérica, ¿no? Pero siempre ahí también ha habido una relación difícil entre la autoridad, los artistas y la política y los periodistas, ¿no? Hoy, por desgracia, vivimos una situación compleja, el Estado vive una situación posiblemente la más grave del país. Hoy hablábamos, artículo 19 anunciaba que del 2000 a la fecha han muerto 124 periodistas. 144. Entre ellos, este año ya tenemos uno más. En Guanajuato, aunque hay una situación grave, aún las políticas no son claras, porque ninguna de estas personas que han muerto están catalogadas que hayan muerto por su labor periodística. En su mayoría todas las fiscalías o procuradurías aseguran que fueron por otros hechos, ¿no? Desde la violencia doméstica hasta tratos o narcoperiodismo, ¿no? Es una situación muy grave, muy compleja. Como decía Primitivo, México está cambiando. Hoy la agenda diaria se ve en la mañana, ¿no? De las 7 de la mañana se sabe de qué se va a hablar. El recorte presupuestal que ha tenido el gobierno federal para la cultura no es menor. 1,000 millones de pesos. Es un dinero que obviamente acabará no sabemos dónde. Y es muy difícil saber cómo se va a seguir una línea de políticas gubernamentales cuando no hay una cabeza, ¿no? Cuando no sabemos quién va a dar las explicaciones, cuando no sabemos a quién preguntarle. Esto tendría que cambiar, no nada más en México. Yo no sé cómo iban otros estados, pero en Guanajuato tenemos ahora que salir a trabajar con situaciones muy complejas, ¿no? Desde algunos periodistas protegidos, no tocar algunos temas, o otros ni siquiera poder firmar sus propias notas. Es una situación que tendremos que cambiar. Esperemos que como decía Columba, la cultura es el ejemplo de que sí se puede, ¿no? Hace algunos años, en un proyecto gubernamental de Guanajuato y la Federación, se empezaron a crear orquestas en muchas de las comunidades. Creo que en Guanajuato se llegaron a tener en algún momento hasta 120 orquestas infantiles comunitarias, ¿no? Por desgracia, hoy la música de estos jóvenes que en su mayoría ensayan y practican en los kioscos de sus comunidades se dispersa entre las detonaciones de R15 y AK-47. Entonces,
sí es muy complejo, si no se aterrizan las políticas gubernamentales con las públicas, es muy complejo cambiar una situación como la que hoy se vive en este país. Los periodistas, lo que no podríamos perder, lo que no debemos dejar a un lado es la imparcialidad, ¿no? Como lo decíamos, no somos amigos de los políticos, somos un enlace entre la sociedad y nuestros medios, que en muchos casos, lo digo como el mío, los espacios para la cultura son muy pocos y muy pobres, ¿no? Eso tendría que cambiar, pero también eso depende del consumidor, porque al final de cuentas para los directores de los medios esto es un negocio. Y mientras no eduquemos a nuestros hijos desde la casa que la cultura se tiene que consumir, que es un producto que se puede ver y que se puede vender, es muy difícil que los medios cambien su posición sobre estas situaciones.